10:29 de la mañana. Sí. ¿Sabían? Se nubló, pero fiero. Fiero, sí. Vos tendrías que prenderte una lucecita quizás ahí afuera. ¿Estoy medio oscuro? No, se te ve bárbaro. La verdad se te ve como si hubiese sol y todo. Pero eso solamente lo puede lograr nuestro crack de las cámaras, el señor Eugenio Lombá. Sí. Solo yo lo logro. Ay, Eugenio, no sé cómo hacer para no cagarlo a trompadas cuando hace eso. Realmente. Bueno, la música indica que ha llegado el momento de la cultura, chicos. Sí, momento no de todas hablar... estas pavadas que hablan en este programa todo el tiempo. Eso, ¿qué es hablar de política? ¿Qué es la política? Arte, ¿Quién chicos, arte por el arte por sí mismo. El arte no afecta de ninguna manera a la realidad de nuestra sociedad. El arte es político. Chicos, a ver, nacieron ayer, Alguien quizás sí nació ayer. Alguien quizás sí haya nacido ayer, muy probablemente nace gente todo el tiempo, tipo... Sí, ahora nació. Ahora. Che, mierda, ¿ya 3? Sí, y muy probablemente ese es el problema que tenemos como sociedad, la gente tiene demasiados pibes. No, nada de todo esto es lo que vamos a hablar, perdonen la digresión. Vamos a hablar de Salinger, chicos, de J.D. Salinger. Quizás hayan leído, por ejemplo, esta imagen que nos pone Euge en pantalla, el guardián el centeno, también traducido como el cazador oculto, el cazador entre los pastos. Bueno, nunca entendí esa traducción. No. No tiene sentido. De pique, el guardián ya no es tanto The Catcher, pero bueno, más o menos. El título original en inglés es The Catcher in the Rye. Más o menos el guardián. El agarrador en el centeno, podríamos decir. El atrapador, Claro, sí. Okay. Bueno. Esa es su obra más magnánime, la que probablemente hayan leído la mayoría de las personas. No sé usted si lo ha leído. Lo leí hace mucho tiempo, más de 10 años seguro. ¿En el colegio o No, por lectura propia. En mi colegio no me lo dieron, no. Bien, es la única novela que posee Salinger, y después tiene cuentos. Hay una compilación de sus cuentos que se llama 9 cuentos, que ha sido compilada en el año 1953, el guardián entre el centeno del 51. Sí. La recopilación esta es del 53, con cuentos que fueron saliendo más o menos entre el 50 y el 53. Después está Franny y Zoe, que yo no la leí esa, la verdad que es un cuento también, un cuento un poco más largo. Y después en el año 63 escribió Levantad carpinteros, La vida del tejado y Seymour, una introducción. Bueno, que eso ya es un poco más ensayístico y nos permite meternos un poco más en la cabeza de Salinger, que quienes hayan leído su literatura se dan cuenta que no estaba bien. ¿Por qué si se hicieron dulce? Era un dulce de leche. Ahí por afuera, ¿han leído El guardián entre el centeno? Es la pregunta. Euge dice que no. ¿No? No. Mirá. No. ¿Rochi? Tampoco. ¿Rochi tampoco? ¿Maca? Maca ya la veo más difícil. ¿Capaz en el colegio, Maca? No, ¿tampoco? Pero, che. Mira, es casi lectura típica escolar la que estoy trayendo hoy. O bueno, se la lee también como una lectura, como muchas de las que siempre vengo trayendo, pero porque pasa que eso pasa con los clásicos, ¿no? Se la trata de una lectura de juventud, sobre todo porque tiene un personaje joven que atraviesa una situación en su vida. Y que bueno, ya veremos un poquito más adelante. Les voy a contar de Salinger, nacido, criado en Nueva York. Sí. En el año 1919. Y falleció en el año 2010, a los 91 años. Un viejito era. Un señor bastante adulto. También ahí en las mismas zonas en donde ha nacido, fue que finalmente falleció y se convirtió en un clásico de la literatura moderna casi desde el momento de la publicación de El guardián entre el centeno en 1951. Pero como vamos a ver, no es que El guardián entre el centeno ya salió bestseller y se leyó en todas las escuelas de Estados Unidos, por lo menos como sí es hoy en día, sino que tuvo sus etapas de censura. Ah, mirá, sí. Le cortaron ahí. Sí. Este muchacho que, bueno, como dijimos, no la pasó muy bien porque, bueno, tuvo que atravesar todo lo que tiene que ver la Segunda Guerra Mundial. Luego de Pearl Harbor, él se alista en el ejército en el 42, o sea, el 41 es Pearl Harbor, y en el 42 él se alista en el ejército, y después de ser destinado a funciones que le resultaron profundamente frustrantes, debido a sus conocimientos de francés y alemán, hicieron que se lo reclutara en el servicio de contraespionaje militar. Ah, divino, ¿eh? Sí, recibió un entrenamiento especializado hasta que el 24 de enero del año 44 desembarcó en Liverpool con las tropas norteamericanas que posteriormente participarían en el desembarco de Normandía.
Salinger fue destinado al 12º Regimiento de la 4ª División de Infantería, unidad en la que permanecería durante toda la guerra como agente de inteligencia y en grado de sargento del Estado Mayor. Es decir, que él nunca le dieron el chumbo, básicamente. Nunca estuvo en batalla, pero sí estuvo nada, que si lo descubrían lo mataban, básicamente porque era un espía. Sí, totalmente. Hola. Te llamo Salinger. Me llama Salinger. Al final de la guerra, Salinger no fue licenciado, se creó un cuerpo de contraespionaje como asistente del proceso de la desnazificación al que fue adscrito y lo trasladaron a Nuremberg. Sin embargo, las experiencias de la guerra, por supuesto, le habían impactado profundamente y posiblemente afectado por lo que hoy se ha dado en llamar dentro del plano de la salud mental estrés postraumático, ¿no? Eso es como quizás el punto que la mayoría encuentra dentro de Salinger, que luego se va a ver muy reflejado en todos sus personajes. Finalmente solicitó tratamiento él y fue ingresado en julio de ese mismo año, del 45, cuando termina la guerra, en un hospital allí mismo en Nuremberg. Y bueno, y algunas de las huellas que fueron dejando todos estos procesos que él tuvo que atravesar, dicen, se reflejó especialmente en uno de sus cuentos, mi favorito absoluto, y entiendo que el favorito de mucha gente porque es perfecto, que se llama Un día perfecto para el pez plátano, ¿sí? No lo leí. Pez banana, pez plátano, depende también la traducción que lo hables, donde directamente explicita la situación de un ex soldado con tendencias suicidas, ¿sí? Y también otro de sus cuentos, que también se encuentra compilado en 9 cuentos, es Para Esmé con amor y sordidez, que también es narrada por un soldado traumatizado. O sea, ahí vemos dos personajes que narran específicamente esta situación que él atravesó y que luego plasma en su literatura. Son estos dos cuentos que, ya digo, están dentro de 9 cuentos. Todos los 9 cuentos son altamente perturbadores, fabulosos, Ahora lo quiero leer. Cortitos, no sé qué decirles, léanlos porque es fabuloso. Yo cada tanto los vuelvo a leer porque me parecen hermosos. Pero bueno, esto no le impidió a Salinger seguir con su vida, ¿no es cierto? En el 45 se casó con una oftalmóloga alemana, tuvo hijos. El trabajo de Salinger termina finalmente en el 46 y, acompañado de Silvia, ¿sí?, se embarcó de vuelta a Estados Unidos el 28 de abril. Llegaron a Nueva York y se instalaron en la casa familiar de Salinger en Park Avenue. Y, sin embargo, este matrimonio no duró mucho y Silvia se fue para Europa y se divorciaron. ¿Por qué? Bueno, después de esta etapa de su vida viene todo lo que es el éxito literario de él, como ya dijimos y ya mencionamos, El guardián entre el centeno, El cazador oculto, como sea que lo hayan leído traducido, sus cuentos en el 53, en el 55 se vuelve a casar, en el 67 se vuelve a divorciar. Y ahí es donde ya se da la caída más profunda de Salinger en el 67. Él estuvo desde el 67 hasta el 2010 totalmente guardado en su casa. ¿No salía a la calle? Se entiende que al principio sí, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Sus últimos años ya directamente no salía. Mirá, intentó por todos los medios escapar a la exposición al público al cual él mismo se había sometido con sus grandes obras y de la atención de toda la gente. Él mismo declaró: los sentimientos de anonimato y oscuridad de un escritor constituyen la segunda propiedad más valiosa que le es concedida. O sea, él veía en el aislamiento, en el anonimato, en el que nadie sepa mucho de su vida, algo muy valioso para su escritura, claro, porque si sabíamos todo lo que le había pasado, lees los cuentos y es muy difícil no hacer una lectura biográfica y psicoanalítica de su obra. Más con los cuentos que dijiste que relatan tanto la vida de un ex soldado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nada, una de las situaciones que lo lleva a él a tomar esta decisión de aislarse por completo es que justamente le escribieron, el escritor británico Ian Hamilton quería publicar una biografía que incluía cartas que Salinger había escrito a sus amigos y a otros escritores, y Salinger interpuso una demanda para detener la publicación de ese libro. El libro fue publicado con los contenidos de las cartas parafraseados,
O sea, medio Tipo, le modificadito. cambiaron el nombre y ya está. Sí, me quiero suicidar. Creo que debería terminar con mi vida. ¿Entendés? Como medio una cosa así. El juez determinó que, aunque es posible que una persona sea propietario de su carta, claro, porque la escribió, lo que está escrito pertenece efectivamente al autor. Entonces, como que en la parafraseación, bueno, vacío legal, chicos. Y uno de los resultados no intencionados del juicio fue que muchos de los detalles justamente de la vida privada de Salinger, incluido el hecho de haber escrito estas novelas y muchos relatos que no habían sido publicados, salen a la luz a través de las transcripciones del juzgado. Claro. Le salió el tiro recontra por la culata al chabón. Terminó hiperexpuesto, digamos. Sí, totalmente. Bueno, aparece el propio Salinger como personajes en otras novelas. Bueno, nada, como todo lo que él quería no sucedió. En el año 2000, su propia hija, Margaret Salinger, publicó El Guardián de los Sueños, y es un libro de confesiones en donde ella afirma que su padre tenía algunas prácticas extrañas. Esta es muy conocida, pero por cómo viene la cosa me parece que ustedes no lo saben. Otra de las cosas que hacía Salinger en su encierro era beber su propia orina. No, ¿por qué? ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, eso lo dice ella, lo dice la propia hija, ¿viste? Ok. Y que sufría de glosalia, que es básicamente decir incoherencia, ¿no? O sea, es una particularidad en donde la persona parece que está hablando, pero no está utilizando ningún idioma ni está diciendo nada realmente. Es tipo, así, hablar como inentendible. Totalmente, es que es así. Es Ok. bla, 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 bla. Hay interpretaciones de la glosalia, por supuesto, que tiene que ver con justamente el estrés postraumático, pero bueno, nada, esto todo lo confiesa su hija en el 2000. Recordemos que si bien él ya tenía 80 años, estaba vivo y vivió 10 años más. ¿Y era consciente o estaba enfermo o algo? Además de todos los traumas que ya tenía. ¿Tipo, era consciente que su hija estaba publicando todo esto? Sí. Bueno, qué sé yo, dentro de su locura no lo sé, pero... Claro. Sí. Porque si a una persona que no le gusta tanto la exposición, que tu hija te exponga de esa manera... Y bueno, pero imagínate que también tiene una situación muy dramática. Otra de las cosas que cuenta ella es que básicamente su madre, el tiempo que convivió con Salinger, era prisionera, básicamente. Claro. Que el tipo, este hermetismo que él tenía, lo quería trasladar a todo su entorno y tampoco la dejaba salir, la tenía como ahí, como muy complicado. Bueno, en el 2002 se publicaron más de 80 cartas a Salinger que fueron escritas por escritores, críticos y admiradores, bajo el título de Cartas a J.D. Salinger, o sea, no cartas de él, sino cartas hacia él. Y bueno, finalmente fallece de muerte natural, se entiende, el 27 de enero del año 2010 a los 91 años de edad. También, digo, me acuerdo cuando, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando apareció muerto, bueno, habían pasado unos cuantos días, nadie se había dado cuenta, nadie se había enterado. Como que estabas tan solo y de repente, che, hace 10 días que no sé nada, nadie sabe nada de Salinger, vamos a buscarlo. ¿Dónde mierda a ver dónde está Salinger, che? Bueno, y no sé cómo vengo de tiempo, no sé si me estoy yendo muy largo, pero cuando hablamos del Guardián del Transalteno, hablamos de una novela que impactó en la cultura popular de muchísimas formas. Habla de un estudiante, Holden Caulfield, que es un joven neoyorquino, como él. De 16 años, que fue expulsado de su instituto, de su preparatoria, nunca termino de entender la educación yankee, así que no lo sé. Está narrada en la propia voz de este joven, que tiene malos resultados en sus estudios, pero que no se entiende muy bien por qué le va mal en el colegio, porque a la vez es un pibe muy inteligente, muy reflexivo. Bueno, obviamente un chabón que está atravesando una depresión, no sé si obviamente, pero está atravesando una depresión muy grande. Ahí es otra de las veces en donde se puede ver como, bueno, un poquito lo que le pasaba a Salinger en su cabeza. Y tiene como esta visión del mundo de la hipocresía. Él es un pibe que está deprimido porque se da cuenta que el universo a su alrededor es hipócrita, la gente es falsa. Tiene algunos personajecitos que lo van a ir rescatando de esta situación. Él tiene una exnovia que, bueno, encima lo dejó, pero que él cree que ella es buena. Y sobre todo, una de las personas en las cuales él guarda su confianza máxima, uno de sus docentes, a los cuales cuando él le dicen, bueno, la semana que viene no podés venir más al instituto, él dice, bueno, entonces me voy a la mierda ahora, ¿para qué me voy a quedar hasta la semana que viene? Termina en la casa de su docente, al cual él quiere mucho, admira mucho y habla muchísima de esa admiración, y al momento de encontrarse en la casa, bueno, sufrió una situación, ha sido leída de muchas maneras. Yo, por supuesto, cuando lo leí la primera vez, no lo leí de esa forma, no me di cuenta, pero al leerlo de grande, uno se da cuenta que es probable que el profesor haya sido un abusador, ¿no? Como, bueno. Sí.
Y ahí de vuelta es donde a Holden, cada vez que él tiene una pequeña esperanza en el mundo, todo se le viene abajo. También tiene a su gran amigo que termina falleciendo de escarlatina. Esas personas que él iba teniendo se le van rompiendo, se le van cayendo. Quizás la única que no, y el personaje más hermoso que tiene esta novela y que ha producido un impacto cultural enorme, sobre todo en Estados Unidos, es su hermana, que lleva el nombre de Phoebe. No casualidad, el personaje de Friends se llama Phoebe, Sí, claro. chicos. Hay quienes incluso hacen la lectura de que Phoebe es Phoebe y que cuando Holden, bueno, le pasa lo que le pasa, Phoebe termina en la calle y así es como se desarrolla el personaje. ¿Sabes que nunca lo había pensado? Ahora quiero volver a leer el libro, obviamente, y tomar estas anotaciones, pero nunca había pensado en lo de Phoebe. Y Phoebe, cuando él se va a ir, se va a fugar, se le aparece, ella tiene 10 años, se le aparece a Holden con su maletita y le dice, yo me voy con vos. Sí. Y él medio que le dice, no, o sea, no. Y bueno, cuando él se niega para que no vaya con ella, la lleva al zoológico, la lleva a la calecita, y en ese momento es el único momento en donde Holden dice, soy feliz, viendo a su hermanita de 10 años en toda su hermosura. Bueno, finalmente decide no marcharse Holden, pero bueno, él cuenta que después se enferma y se encuentra finalmente en una institución mental recuperándose, pero bueno, no hay un final muy claro de lo que pasa, porque justamente te dice, no, ahora estoy en una institución psiquiátrica, pero quizás creo que toda la historia transcurrió mientras él estaba ahí. ¿Es verdad, es mentira lo que pasó? No lo sabemos, gente, pero bueno, ha tenido ese gran impacto. Bueno, otra de las cosas que quería mencionar como impactos de la literatura de Salinger en la cultura popular es, por ejemplo, y acá es donde no sé si Roche anda por ahí, un manga japonés llamado Akimi Yoshida le dio nombre a su obra Banana Fish como inspiración de Un día perfecto para el pez banana. Mirá. O sea, en Japón, un manga muy famoso, súper exitoso, inspirado en este cuento que ya te digo no tiene más de 5 páginas, Un día perfecto para el pez banana. Por otro lado, en el año 2008, el cantante Axl Rose de Guns N' Roses se inspira en El Guardián entre el Centeno para darle forma a una de las canciones del álbum Chinese Democracy, que se llama The Catcher in the Rye, también el título del tema, pero a su vez Axl Rose, porque yo escuché el tema y la verdad es que No dice nada, igual en el Centeno. No, dice, es como el guardián entre el centeno, es como el guardián entre el centeno. Y lo que explica Axl Rose es que en realidad él se inspira en la historia del asesino de John Lennon, de Mark David Chapman, que tenía un ejemplar del guardián del tren centeno al momento de asesinar al ex Beatle, y que dice que él se inspira en el personaje de Holden para cometer su asesinato. Pero no hay ningún asesinato ni... No hay ningún asesinato, y si bien obviamente quizás el mensaje de Holden es todo el mundo es falso, yo ahí no leo asesina a John Lennon. No sé ustedes. Sí, él creía que John Lennon había traicionado su propia música. Ese es el único nexo que uno puede encontrar a las razones. Puede ser, pero bueno, cuenta la leyenda que el asesino tenía una copia del guardián entre el centeno al momento del asesinato, y que mientras espera que venga la policía, porque digamos que el tipo se entrega cuando lo mata John Lennon, en las propias escalinatas se sienta a leer el último capítulo de la novela. ¿Te imaginas que la lees y dices, uy, no decía eso? Terrible. No, durísimo. Después, en el 2017, se estrenó una película que se llama Rebel in the Rye, Rebelde en el Centeno, que es una película biográfica de la vida del escritor, muy interesante para verla. Interesante que haya sido el 2017, luego de que él haya muerto, porque hay muchas cosas que hablan de Salinger, pero había que esperar a que se muera para poder decir las cosas que quizás había él que no hubiese decir. dado el permiso para que sea una película así. Totalmente. Y en el 2020 hay otra que es My Salinger Year, película basada en las memorias de Joanna Rakoff, que escribió en el 2014, basadas en sus experiencias de cuando trabajaba para la agencia de Salinger en 1994, porque él siguió laburando, no es que no, pero Solamente se quedó en su casita. siempre guardado, siempre escondido, siempre desde su hogar, no se lo veía, se sabía que era un habitante de la ciudad de Nueva York, así que imagínate. Le gustaba el home office, che, ¿a quién no?
Le cabía el home office a Salinger, sí, no sé, pobre hombre, y no pobre hombre porque también ha cometido sus atrocidades, pero bueno, un tipo muy afectado por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que nos regaló una gran literatura, como El Guardián entre Centeno, como sus 9 cuentos que les recomiendo profundamente que lean, y Franny Zoe, que yo no la leí, pero léala. Voy a leer de vuelta El Guardián y los 9 cuentos. O sea, me atrapaste con Los eso. 9 cuentos es posta una lectura que le recomiendo a cualquier persona. Ok. Es un poco denso, quizás. Pero si son cuentos, son No. cuentos, tipo cortitos, ya Sí, está. no. Yo diría que El Guardián no lo leas un domingo a la tarde, ponele quizás, No. no es la novela más apta del universo. Separation total. No, por eso. Pero si la leíste en tu juventud, léela en tu adultez. Voy a hacer eso. Gracias, Agus.